Yo me siento aquí totalmente un friki. La verdad es que yo he trabajado bastante con sistemas abiertos, sistemas... Y bueno, la primera aproximación que tuve con el software libre fue hace aproximadamente más de 22 años. Desarrollé aplicaciones y sistemas para interconexión de hospitales. Y bueno, con posterioridad he trabajado también para desarrollar sistemas físicos para aplicaciones de sistemas de información geográfica en Italia, en varios países. Bien, ¿esto cómo funciona? Me das avance de página aquí. Avance de página, ¿no? Aquí, perfecto. Vamos a ver. Aquí arriba y abajo. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar me presento. Mi nombre es Manuel Ballester, soy doctor ingeniero. Tengo un montón de historias respecto al mundo de las tecnologías de información y comunicaciones, más de 35 años de experiencia, y pertenezco a varios organismos internacionales. Entre ellos soy miembro del ISO JTC1 Working Group 6 sobre el ámbito de las tecnologías de información y... Eso sí, ok. Y además coeditor internacional de esta norma. Bueno, pues lo primero que quería comentaros es, bueno, pues que dentro del software libre el tema del impacto de la continuidad del negocio, pues sí que tiene que ver, porque realmente la única cuestión que nos va a permitir es el que poder desarrollar estrategias de recuperación más eficientes. ¿En qué sentido? Bueno, pues el que poder desarrollar una estrategia de hacer un hot site o los sitios de almacenamiento, los lugares de respaldo, pues más económicos, precisamente debido a los temas de licencias. Esto lo saben las grandes organizaciones que están muy preocupadas por este tipo de cuestiones. Vamos a hablar sobre un poquitín la evolución, sobre todo algunos tipos de conceptos, algunos temas generales. Y bueno, en primer lugar la evolución fue que, bueno, pues, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, recuperamos de un desastre, pues bueno, apagando fuegos, sobre todo cuando ya han comenzado los desastres, enfocados sobre todo a desastres, sobre todo a temas naturales. Y bueno, aquí tenemos una definición de la Real Academia que dice que ¿qué es un desastre? Pues una desgracia grande, un suceso infeliz y a su vez también lamentable. Se pasó en una segunda etapa a desarrollar planes de contingencia. Os comento todo esto porque mucha gente no habla con propiedad y dicen, bueno, pues yo tengo un plan de continuidad. Y dices, no, tienes un plan de contingencias, pero no tienes plan de continuidad. Ahora lo vamos a ver qué es y qué características y qué elementos tiene. Un plan de contingencias ya existe planificación. En la ponencia, algunas de las ponencias anteriores, a mí pues la verdad es que se me han puesto los pelos como escarpias cuando no tenían ni siquiera inventario de los activos. Es que esto es el IOU. Si no tienes un inventario de activos no vas a poder saber ni qué es lo que tienes que recuperar. Entonces, ¿qué es lo que hace un plan de contingencias? Que es quizás lo más básico. Se planifica, incluso aquello que no está previsto, se dota de medios y de recursos, pero en este caso no está alineado con el negocio. Creo que solamente una de las ponencias anteriores hablaba sobre este tema. Un plan de gestión de continuidad de negocio es un proceso cíclico. Es un proceso que lo tiene que hacer la organización y además está impulsado y apoyado, porque precisamente es una de las cuestiones más duras. Aquí he estado oyendo hablar que todavía analizáis la tecnología como algo a lo cual el concepto es el de la arquitectura. Bueno, yo vengo a romper un poco ese esquema. Tenemos que cambiar un concepto mucho más amplio, es un concepto de urbanismo. Bueno, de la misma manera que Copérnico en su momento pues decía que, bueno, pues antes de él pues pensaban que la Tierra era el centro del universo. Bueno, hasta que dijeron, no, perdona, es que es al revés. O sea, la Tierra es un miembro del universo. Pues lo mismo pasa con las tecnologías de información y comunicaciones. Es un miembro más, es un elemento más. Y además debemos de buscar, en este caso, volviendo al tema de la continuidad, que tiene que estar previsto ante cualquier tipo de eventualidad del negocio. La gestión de la continuidad del negocio, según el Disaster Recovery Institute, es un proceso que permite desarrollar acuerdos y procedimientos que permitan a una organización responder a un evento, sobre todo de las funciones críticas. Antes también se hablaba, si no conocemos cuáles son los procesos de negocio, cómo vamos a determinar y qué servicios son los que nosotros vamos a tratar de recuperar. Y luego también tenemos que determinar cuál es el nivel de supervivencia que vamos a necesitar para poder recuperarnos.
¿Qué objetivos tiene que tener un análisis de riesgos? Un análisis de riesgos tiene que analizar y minimizar los riesgos, identificar las amenazas y vulnerabilidades. Y aquí pongo, muy importante, subrayado y en negrita, cuál es la unidad de medida cuando se hace un análisis de riesgos. Los activos de información, los activos que pueden ser, pues bueno, desde los servidores, las líneas de telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Identificar todos los impactos potenciales, cuáles son los niveles aceptables de riesgo, qué es lo que nosotros podemos aceptar como razonable, y luego tenemos que plantear estrategias para poder mitigar estos riesgos. El análisis de impacto del negocio es una cosa completamente distinta. Vemos que su unidad de medida ya son los procesos. Lo que nosotros hacemos, definimos qué tipos de impacto, pero solamente aquellas cosas que afectan a los procesos, no todas las amenazas que tenemos en los activos, como veíamos antes en los análisis de riesgos. Identificamos cuáles son los impactos que causan esos desastres, informamos a la dirección, identificar cuáles son los recursos mínimos necesarios. Imaginémonos que nosotros, por ejemplo, se nos incendia nuestra casa. Bueno, nosotros tenemos que diseñar un lugar donde nosotros tenemos que irnos para poder sobrevivir. Pues nos vamos a lo mejor a un hotel o nos vamos a la casa de nuestro primo, ya veremos a ver qué es lo que nosotros tenemos que hacer, pero previamente vamos a tener que definir qué servicios y qué necesidades son las que voy a tener que sobrevivir en ese lugar. Pero el objetivo no es quedarme allí, es volver. Cuando se quemó, por ejemplo, el edificio de donde estaba Deloitte hace algunos años atrás, el objetivo no es sobrevivir un determinado tiempo, pero inmediatamente el comité de crisis lo que quiere es volver. Entonces, bueno, pues en ese momento, pues a pesar de que tenían muchos planes y muchas estrategias, se dieron cuenta de una cosa muy importante, es que no te sirven de nada si tú realmente no estás suficientemente entrenado. Es un tema que salió en una de las ponencias anteriores y ha salido de forma recurrente. La formación, la capacitación y el entrenamiento es fundamental para todas estas cuestiones que estamos tratando. Los análisis de impacto, pues algunos de los aspectos clave, pues bueno, tenemos que tener qué procesos son los que son críticos para el negocio. Y a veces los procesos críticos, por ejemplo, son los procesos más básicos y más elementales, los de identificación y autenticación. Nos creemos que a lo mejor son los más importantes porque son los que más transacciones realizan. Bueno, los que más transacciones realizan realmente son los procesos más básicos y los más elementales. Mucha gente me pregunta y dice, bueno, ¿y cómo detecto que un proceso o una actividad, un servicio es crítico? Dice, pues muy fácil, lo quitas y si ves si alguien se queja, dice, pues eso es crítico. Es así de elemental. Luego tenemos que calcular qué tiempo de recuperación, las pérdidas y los sistemas de clasificación de impactos. Aquí, bueno, pues algunas estadísticas de SynStar que, bueno, pues por ejemplo vemos dentro de los fallos cuál es el porcentaje, y vemos que el riesgo, por ejemplo, en este caso, de los mayores riesgos que existen, pues del impacto por el tiempo, pues bueno, nos sale que el riesgo máximo nos sale, por ejemplo, en temas de fuego, los temas de incendios, y realmente ese es uno de los mayores impactos que se han analizado, principalmente en Europa. Estos son datos europeos, los americanos son completamente distintos, porque como habéis visto estos últimos días atrás, los desastres ocurren y además es que se te viene todo abajo. Existen varias, inmediatamente cuando ya se han hecho estos primeros análisis, que se llaman análisis de impacto en el negocio, a partir de ahí se desarrollan estrategias y alternativas, se estudian los componentes, se calculan las necesidades de las infraestructuras, las alternativas y luego también los análisis de procedimientos alternativos y también se involucra la dirección, que es la que tiene que tomar parte en este negocio. Bueno, es un proceso continuo y pues tenemos distintos lugares de estrategias de centros alternativos. Por ejemplo, tenemos centros espejos, centros calientes, fríos, sitios móviles. Por ejemplo, puedo decirles que algunas de las estrategias que hemos desarrollado con compañías como, por ejemplo, el Corte Inglés, ellos tienen unos pequeños camioncitos que tienen un pequeño CPD que al mismo tiempo les está sirviendo, por ejemplo, para hacer ventas de entradas en determinados eventos y, bueno, pues este mismo centro es reconvertible para poder hacer transacciones y operaciones en cualquier centro comercial. Por ejemplo, esos son pequeños estrategias, pero que cada uno tendrá su propia estrategia. Aquí lo que estamos hablando es de que cada uno tiene que conocerse, en primer lugar, a sí mismo,
y tratar de resolverlo de una manera razonable en base a la tecnología y en base a las posibilidades. Por ejemplo, medios propios, acuerdos mutuos, outsourcing. Sobre este tema también es muy importante recalcar que en el mundo en el cual nos estamos moviendo actualmente, el concepto de proceso ya no es un proceso, no son actividades continuas. Muchas veces, algunas de las actividades que tenemos de nuestros procesos las hemos externalizado. Las hemos llevado, por ejemplo, un centro de atención a usuarios, pues está en Colombia o está en Marruecos. Bueno, pues tenemos que tener en cuenta cómo está este proceso para después reengancharlo y poder relanzarlo de una manera conveniente y adecuada. Bueno, precisamente también haciendo los dimensionamientos adecuados y ofreciendo los servicios críticos. Solamente aquellos servicios que sean críticos, también buscando, evidentemente, pues todos los sistemas de compatibilidades, de hardware, software, telecomunicaciones, etcétera. Y, bueno, también los costes de los acuerdos de nivel de servicios si tenemos contratados proveedores. Esto va para adelante. Bueno, hay distintos equipos de recuperaciones que tenemos que tener en cuenta, pues bueno, que tenemos que funcionar de forma completa. Tenemos que tener incluso las funciones administrativas, las instalaciones, la logística, soporte de usuarios. O sea, lo que tenemos que hacer es como si estuviéramos viviendo nosotros en el lugar, pero en otro sitio. Los sistemas alternativos, los equipos de restauración y reconstrucción y también todas aquellas áreas importantes. Puedo decirles cosas tan triviales como, por ejemplo, que nos vamos a un centro alternativo y porque no tenemos papel, pues no podemos emitir facturas. Cosas muy elementales, pero que las tenemos que tener en cuenta para poder recuperar. Bueno, aquí os pongo, por ejemplo, distintos modelos. Tenéis para empresas grandes, para empresas pequeñas, pues desde una empresa pequeña, pues un coordinador de equipo, la parte de recursos humanos, que es la más crítica, porque tiene que avisar a las personas, a protección civil, etcétera, etcétera, la parte de las instalaciones físicas y los niveles de seguridad y los niveles de soporte, porque también tenemos que dar soporte a ese centro alternativo. Tenemos que estar en vivo. Por lo tanto, tenemos que tener mantenimiento, tenemos que tener un mini CAO, un mini centro de atención. Bueno, pues aquí tenemos algunos de los equipos de recuperación que, bueno, ya hemos comentado algunas de estas. No sé si estoy yendo para adelante, para atrás. Exactamente, estoy yendo. Bueno, los equipos de recuperación, pues bueno, tienen que tener una característica. Antes he oído hablar aquí que había gente que estaba trabajando hasta las 11 de la noche. Bueno, pues estos señores tienen que estar disponibles las 24 horas, porque hoy día los negocios están abiertos en todo momento. Por ejemplo, las entidades financieras, los bancos, etcétera, etcétera. Y esos servicios, por ejemplo, los servicios de atención al ciudadano, pues tienen que tener accesibilidad y si ocurre cualquier tipo de incidencia, tienen que haber equipos para poder recuperar todo tipo de servicios. ¿Quiénes son las personas que tienen los niveles de autoridad, las personas que tienen nivel de decisión? Tienen que tratar, además, con otros departamentos, con otras unidades. Tienes que tener un buen conocimiento del negocio. Muchas gracias. Además, tienen que ser buenos comunicadores y tienen que tener capacidad probada de liderazgo. La gestión de la continuidad, uno de los aspectos que les estaba comentando antes es el entrenamiento. Tiene que tener un plan, un programa para difundir formación a todos los empleados. Veíamos antes en una de las presentaciones de la mesa anterior que bueno, el plan de formación era continuo a Bueno, pues ya no solamente en todo el tiempo, sino a todos los niveles, porque a lo mejor incluso la señora de la limpieza es la que nos puede salvar el negocio. Y ella tiene que estar entrenada y tiene que saber, y los manuales tienen que estar pensados para que lo pueda leer cualquier persona, cualquiera. Y bueno, tenemos que basarnos en realizar ejercicios de simulación y tenemos que tener un proceso para tener los manuales totalmente actualizados y al día. Si nosotros hacemos ahora cualquier cambio, como hemos estado viendo, cualquier cambio, tanto en arquitectura, en software, en sistema, bueno, pues eso tiene que estar reflejado en los planes de continuidad porque cuando ocurra cualquier desastre lo vamos a tener que recuperar tal como lo tenemos en ese momento. Las pruebas tienen que ser planificadas o incluso a veces recomendamos que sean por sorpresa. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde aprendemos. Hemos estado viendo antes también en las ponencias anteriores uno de los aspectos era aprender.
aprender. Esto es fundamental. ¿Y dónde aprendemos? De los errores. No vamos a aprender de las cosas que hemos hecho bien, aprendemos de los errores. Había gente que estaba comentando aquí que me ha gustado mucho. Bueno, pues los señores estos de Extremadura, dice, bueno, pues estamos aprendiendo de ellos. Dice, sí, estamos aprendiendo de lo que han hecho y de los errores que han cometido, porque eso es muy importante anotarlo. No los casos de éxito, sino aquí aprendemos de los fracasos. Informes a la dirección también. La gestión, bueno, las pruebas tienen que verificarse si son completas, si son precisas, evaluar el desempeño y la capacidad de las personas, la coordinación de los distintos equipos, la validez de los planes. Bueno, y luego también tener en cuenta el mantenimiento. Usando el entrenamiento y las pruebas será fácil analizar después la implementación de los planes, revisar la idoneidad y sobre todo los ajustes que tengan que hacerse y descubrir sobre todo nuevos incidentes, reforzar las relaciones con partners, antes veíamos ese tema que salió, es fundamental y sobre todo, bueno, pues algunas de las recomendaciones involucra a la alta dirección. O sea, si ellos no son los que ponen la pasta y los que se involucran, porque estas cosas cuestan mucho dinero y además precisamente es el lado oscuro de las tecnologías de información y comunicaciones, porque todo el mundo se encarga de hacer lo que debe hacer. Bueno, pues en este caso nos encargamos de que no hagan lo que no se debe hacer. Y esta es una de las claves fundamentales de los temas de seguridad. Confía en las personas de la organización, habla, es un tema muy importante. Hemos estado viendo también no solo la formación, sino la comunicación, el cómo tenemos que aprender de ellos. Ellos son los que conocen de verdad el negocio, algunas direcciones de interés que tienen para todos ustedes y, bueno, pues una reflexión de nuestro Santiago Ramón y Cajal, que dice que las ideas no duran mucho y hay que hacer algo con ellas. Muchas gracias y al final haremos un turno de preguntas.